Constitución de la República del Paraguay, 1992. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 1. De las Declaraciones Generales. Artículo 137. De la supremacía de la Constitución. La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado. Quien quiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Artículo 138. De la validez del orden jurídico. Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance, en la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta Constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes, y por lo mismo el pueblo, en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. Los estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay. Artículo 139. De los símbolos. Son símbolos de la República del Paraguay. 1. El pabellón de la República. 2. El sello nacional y 3. El himno nacional. La ley reglamentará las características de los símbolos de la República no previstos en la resolución del Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1942 y determinando su uso. Artículo 140. De los idiomas. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la nación. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 2. De las relaciones internacionales. Artículo 141. De los tratados internacionales. Los tratados internacionales válidamente celebrados, aprobados por ley del Congreso y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el artículo 137. Artículo 142. De la denuncia de los tratados. Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de esta Constitución.
Artículo 143. De las relaciones internacionales. La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios. 1. La independencia nacional. 2. La autodeterminación de los pueblos. 3. La igualdad jurídica entre los estados. 4. La solidaridad y la cooperación internacional. 5. La protección internacional de los derechos humanos. 6. La libre navegación de los ríos internacionales. 7. La no intervención y 8. La condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo. Artículo 144. De la renuncia a la guerra. La República del Paraguay renuncia a la guerra, pero sustenta el principio de la legítima defensa. Esta declaración es compatible con los derechos y obligaciones del Paraguay en su carácter de miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos o como parte en tratados de integración. Artículo 145. Del orden jurídico supranacional. La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo en lo político, económico, social y cultural. Dichas decisiones solo podrán adoptarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 3. De la nacionalidad y la ciudadanía. Artículo 146. De la nacionalidad natural. Son de nacionalidad paraguaya natural. 1. Las personas nacidas en el territorio de la República. 2. Los hijos de madre o padre paraguayo, quienes, hallándose uno o ambos al servicio de la República, nazcan en el extranjero. 3. Los hijos de madre o padre paraguayo, nacidos en el extranjero, cuando aquellos se radiquen en la República en forma permanente y 4. Los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio de la República. La formalización del derecho consagrado en el inciso 3 se efectuará por simple declaración del interesado, cuando éste sea mayor de 18 años. Si no los hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificación por el interesado. Artículo 147. De la no privación de la nacionalidad natural. Ningún paraguayo natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar voluntariamente a ella. Artículo 148. De la nacionalidad por naturalización. Los extranjeros podrán obtener la nacionalidad paraguaya por naturalización si reúnen los siguientes requisitos. 1. Mayoría de edad. 2. Radicación mínima de 3 años en territorio nacional. 3. Ejercicio en el país de alguna profesión, oficio, ciencia, arte o industria. Y 4. Buena conducta definida en la ley. Artículo 149. De la nacionalidad múltiple. La nacionalidad múltiple podrá ser admitida mediante tratado internacional por reciprocidad de rango constitucional entre los estados del natural de origen y del de adopción. Artículo 150. De la pérdida de la nacionalidad.
Los paraguayos naturalizados pierden la nacionalidad en virtud de ausencia injustificada de la República por más de 3 años declarada judicialmente o por la adquisición voluntaria de otra nacionalidad. Artículo 151. De la nacionalidad honoraria. Podrán ser distinguidos con la nacionalidad honoraria por ley del Congreso los extranjeros que hubiesen prestado servicios eminentes a la República. Artículo 152. De la ciudadanía. Son ciudadanos: 1. Toda persona de nacionalidad paraguaya natural desde los 18 años de edad y 2. Toda persona de nacionalidad paraguaya por naturalización después de 2 años de haberla obtenido. Artículo 153. De la suspensión del ejercicio de la ciudadanía. Se suspende el ejercicio de la ciudadanía: 1. Por la adopción de otra nacionalidad salvo reciprocidad internacional. 2. Por incapacidad declarada en juicio que impida obrar libremente y con discernimiento y 3. Cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial con pena privativa de libertad. La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la determina. Artículo 154. De la competencia exclusiva del Poder Judicial. La ley establecerá las normas sobre adquisición, recuperación y opción de la nacionalidad, así como sobre la suspensión de la ciudadanía. El Poder Judicial tendrá competencia exclusiva para entender en estos casos. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 4. Del ordenamiento territorial de la República. Sección 1. De las disposiciones generales. Artículo 155. Del territorio, de la soberanía y de la inenajenabilidad. El territorio nacional jamás podrá ser cedido, transferido, arrendado, ni en forma alguna enajenado, aun temporalmente, a ninguna potencia extranjera. Los estados que mantengan relaciones diplomáticas con la República, así como los organismos internacionales de los cuales ella forma parte, sólo podrán adquirir los inmuebles necesarios para la sede de sus representaciones de acuerdo con las prescripciones de la ley. En estos casos quedará siempre a salvo la soberanía nacional sobre el suelo. Artículo 156. De la estructura política y la administrativa. A los efectos de la estructuración política y administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos, los cuales, dentro de los límites de esta Constitución y de las leyes, gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Artículo 157. De la capital. La ciudad de la Asunción es la capital de la República y asiento de los poderes del Estado. Se constituye municipio y es independiente de todo departamento. La ley fijará sus límites. Artículo 158. De los servicios nacionales. La creación y el funcionamiento de servicios de carácter nacional en la jurisdicción de los departamentos y de los municipios serán autorizadas por ley. Podrán establecerse igualmente servicios departamentales mediante acuerdos entre los respectivos departamentos y municipios. Artículo 159.
de los departamentos y municipios. La creación, la fusión o la modificación de los departamentos y sus capitales, los municipios y los distritos, en sus casos, serán determinadas por la ley atendiendo a las condiciones socioeconómicas, demográficas, ecológicas, culturales e históricas de los mismos. Artículo 160. De las regiones. Los departamentos podrán agruparse en regiones para el mejor desarrollo de sus respectivas comunidades. Su constitución y su funcionamiento serán regulados por la ley. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 4. Del ordenamiento territorial de la República. Sección 2. De los departamentos. Artículo 161. Del gobierno departamental. El gobierno de cada departamento será ejercido por un gobernador y por una junta departamental. Serán electos por voto directo de los ciudadanos radicados en los respectivos departamentos en comicios coincidentes con las elecciones generales y durarán 5 años en sus funciones. El gobernador representa el poder ejecutivo en la ejecución de la política nacional. No podrá ser electo. La ley determinará la composición y las funciones de las juntas departamentales. Artículo 162. De los requisitos. Para ser gobernador se requiere: 1. Ser paraguayo natural. 2. Tener 30 años cumpliendo y 3. Ser nativo del departamento y con radicación en el mismo por un año cuanto menos. En el caso de que el candidato no sea oriundo del departamento, deberá estar radicado en él durante 5 años como mínimo. Ambos plazos se contarán inmediatamente antes de las elecciones. Las inhabilidades para candidatos a gobernadores serán las mismas que para presidente y vicepresidente de la República. Para ser miembro de la Junta Departamental, rigen los mismos requisitos establecidos para cargo de gobernador, con excepción de la edad, que deberá ser la de 25 años cumplidos. Artículo 163. De la competencia. Es de competencia del gobierno departamental: 1. Coordinar sus actividades con las de las distintas municipalidades del departamento, organizar los servicios departamentales comunes, tales como obras públicas, provisión de energía, de agua potable y los demás que afecten conjuntamente a más de un municipio, así como promover las asociaciones de cooperación entre ellos. 2. Preparar el plan de desarrollo departamental que deberá coordinarse con el Plan Nacional de Desarrollo y elaborar la formulación presupuestaria anual, a considerarse en el presupuesto general de la Nación. 3. Coordinar la acción departamental con las actividades de carácter nacional del departamento, primordialmente en el ámbito de la salud y en el de la educación. 4. Disponer la integración de los consejos de desarrollo departamental y 5. Las demás competencias que fijen esta Constitución. Artículo 164. De los recursos. Los recursos de la administración departamental son: 1. La porción correspondiente de impuestos, tasas y contribuciones que se definan y regulen por esta Constitución y por la ley. 2. Las asignaciones o subvenciones que les destinen el Gobierno Nacional. 3. Las rentas propias determinadas por ley, así como las donaciones y los legados. Y 4. Los demás recursos que fije la ley.
Artículo 165. De la intervención. Los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el Poder Ejecutivo previo acuerdo de la Cámara de Diputados en los siguientes casos. 1. A solicitud de la Junta Departamental o de la Municipal por decisión de la mayoría absoluta. 2. Por desintegración de la Junta Departamental o de la Municipal que imposibilite su funcionamiento y 3. Por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República. La intervención no se prolongará más de 90 días y si de ella resultase la existencia del caso previsto en el inciso 3, la Cámara de Diputados por mayoría absoluta podrá destituir al gobernador o al intendente o la Junta Departamental o la Municipal o la Junta Departamental o la Municipal, debiendo el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que hayan cesado en sus funciones, dentro de los 90 días siguientes a la resolución dictada por la Cámara de Diputados. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 4. Del ordenamiento territorial de la República. Artículo 166. De la autonomía. Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Artículo 167. Del gobierno. Artículo 167. Del gobierno municipal. El gobierno de los municipios estará a cargo de un intendente y de una junta municipal, los cuales serán electos en sufragio directo por. Artículo 168. De las atribuciones. Serán atribuciones de las municipalidades en su jurisdicción territorial y con arreglo a la ley. 1. La libre gestión en materias de su competencia, particularmente en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, instituciones de crédito, cuerpo de inspección y de policía. 2. La administración y la disposición de sus bienes. 3. La elaboración de su presupuesto de ingresos y egresos. 4. La participación en las rentas nacionales. 5. La regulación del monto de las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados no pudiendo sobrepasar el costo de los mismos. 6. El dictado de ordenanzas, reglamentos, pudiendo sobrepasar el costo de los mismos. 6. El dictado de ordenanzas, reglamentos y resoluciones. 7. El acceso al crédito privado y al crédito público nacional e internacional. (8) La reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de otras materias relativas a. 9. Las demás atribuciones que fijen esta Constitución y la ley. Artículo 169. Del impuesto inmobiliario. Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El 70% de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el 15% en la del departamento respectivo y el 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos de acuerdo con la ley.
Artículo 170. De la protección de recursos. Ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades. Artículo 171. De las categorías y de los regímenes. Las diferentes categorías y regímenes de municipalidades serán establecidos por ley, atendiendo a las condiciones de población, de desarrollo económico, de situación geográfica, ecológica, cultural, histórica y a otros factores determinantes de su desarrollo. Las municipalidades podrán asociarse entre sí para encarar en común la realización de sus fines y mediante ley con municipalidades de otros países. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 5. Artículo 172 de la composición. La fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y policiales. Artículo 173. De las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución nacional que será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes. Su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas conforme con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus efectivos serán determinados por la ley. Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamentos y no podrán afiliarse a partido o movimiento político alguno ni Artículo 174. De los tribunales militares. Los tribunales militares solo juzgarán delitos o faltas de carácter militar calificados como tales por ley y cometidos por militares en servicio activo. Sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria. Cuando se trate de un acto previsto y penado tanto por la ley penal como por la ley penal militar, no será considerado como delito militar salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses. En caso de duda de si el delito es común o militar, se lo considerará como delito común. Solo en caso de conflicto armado internacional y en la forma dispuesta por la ley, estos tribunales podrán tener jurisdicción sobre personas civiles y militares, retirados. Artículo 175. De la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución profesional no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la nación. Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades de sus bienes, ocuparse de la prevención de los delitos, ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los. El mando de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su cuadro permanente. Los policías en servicio activo no podrán afiliarse a partido o a movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política. La creación de cuerpos de policía independientes podrá ser establecida por ley, la cual fijará sus atribuciones y respectivas competencias en el ámbito municipal y en el de los otros poderes del Estado. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 6.
de la política económica del Estado. Sección 1. Del desarrollo económico nacional. Artículo 176. De la política económica y de la promoción del desarrollo. La política económica tendrá como fines fundamentalmente la promoción del desarrollo económico, social y cultural. El Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. El desarrollo se fomentará con programas globales que coordinen y orienten la actividad económica nacional. Artículo 177. Del carácter de los planes de desarrollo. Para el sector privado y de cumplimiento obligatorio para el sector público. Parte 2. Del ordenamiento político de la República. Título 1. De la Nación y del Estado. Capítulo 6. De la política económica del Estado. Sección 2. De la organización financiera. Artículo 178. De los recursos del Estado. Para el cumplimiento de sus fines, el Estado establece impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos. Explota por sí o por medio de concesionarios los bienes de su dominio privado sobre los cuales determina regalías, royalties, compensaciones u otros derechos en condiciones justas y convenientes para los intereses nacionales. Organiza la explotación de los servicios públicos y percibe el canon de los derechos que se estatuyan. Contrae empréstitos internos o internacionales destinados a los programas nacionales de desarrollo. Regula el sistema financiero del país y organiza, fija y compone el sistema monetario. Artículo 179. De la creación de tributos. Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. Artículo 180. Podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten la doble imposición sobre la base de la reciprocidad. Artículo 181. De la igualdad del tributo. La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país.